Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos, como lo anunciamos, con la doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos va a explicar un poco cómo nació la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En una oportunidad yo conversé largamente con el doctor Alberto Cazorla y me contó muchas cosas sobre el origen, pero luego cuando coloqué esa entrevista en la página web, me dijo, mira, saca eso porque hay mucha controversia, mejor estoy perdiendo muchos amigos por decir lo que ha pasado, y me intrigó bastante saber que la Universidad Peruana Cayetano Heredia es una especie de producto de la rebeldía de un grupo de profesores que trabajaban cómodamente, digamos, en la universidad prestigiosas y decana de América, la Universidad de San Marcos. ¿Cuál es la verdad de este asunto? Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días Modesto, muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, nosotros podemos decir que nuestra alma mater es la Universidad Nacional de San Marcos y a mucha honra, pero la gesta efectivamente de la Universidad Cayetano Heredia fueron momentos muy difíciles cuando hace 50 años más de 400 profesores de la Facultad de Medicina decidieron renunciar a su alma mater por diferentes razones que vamos a ver en cuánto podemos ahondar en este programa, pero es realmente un hecho que nosotros llamamos irrepetible prácticamente, ¿no? Porque renunciar a ser docente en algunos casos era su único trabajo, además su pasión, la docencia y la investigación en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando, y renunciar y quedarse sin nada por un sueño que al final, bueno, cumplieron, creo yo, con las dificultades que tuvieron en ese momento, recibieron mucho apoyo con el liderazgo de Alberto Hurtado y Honorio Delgado, y aquí estamos, 50 años después, no sé cuánto querrás ahondar en las razones, pero efectivamente... ¿Cuáles fueron las razones así. justamente? ¿Por qué se separaron? Si estaban cómodamente trabajando, investigando. Bueno, no sé si tan cómodamente, tú sabes que siempre en San Marcos la situación es movida, pero, Hasta ahora. pero estaban realmente sí, muy, en fin, muy orgullosos de su alma mater, como lo seguimos estando todos, ¿no? Pero en esos momentos se tuvieron que tomar decisiones difíciles. Había siempre un movimiento de algún grupo de profesores que quería hacer mucho más énfasis, recibir mucho más apoyo, independientemente de los aspectos políticos, en los aspectos académicos y de investigación, ¿no? Eso podemos decir que fue una razón también de fondo, en el sentido que siempre Cayetano Heredia, los docentes de Cayetano se han de alguna manera diferenciado por una terca apuesta por la investigación, a pesar de todas las pocas facilidades que existen en el Perú y existían, como tú bien lo sabes. Entonces esa fue una razón, pero otra razón fue una diferencia de opiniones entre, a la época, el rector de San Marcos, Luis Alberto Sánchez, y el decano de la Facultad de Medicina, Alberto Hurtado, por querer, por parte del rector de la Universidad de San Marcos, que la Facultad de Medicina también participe de los acuerdos políticos que se habían tomado en ese momento. Estamos hablando del año 60, había mucho movimiento, ¿no? Y recuerdas, en esa época ya en el Perú comenzaba la obligatoriedad del tercio estudiantil en todas las facultades, pero se exceptuaba en el Estatuto de la Universidad de San Marcos a las facultades de medicina y en todas las universidades. Por alguna razón ahí, ¿y por qué? Bueno, por diferentes razones, los decanos de la Facultad de Medicina consideraban que la medicina tenía sus particularidades, la política de alguna manera tenía que estar extensa de su manejo, y en fin, no consideraban que eso era lo más apropiado. En ese momento, probablemente después iban a ir también al tercio, pero en ese momento no consideraban, más aún que ellos estaban en la lucha por lograr más facilidades académicas de investigación. Y entonces ahí tal vez fue una de las razones más importantes de que se hiciera una decisión política, si tú quieres, ¿no? O sea que había una
digamos, una negativa a una participación de los jóvenes, Fabiola. Es que en realidad no era tanto así, era de que no los obliguen de cumplir algo que en la norma no estaba. O sea, Ya. si no estaba en la norma, Claro. ¿por qué se tomó la decisión unilateralmente que eso debía ser así? Por alguna razón no estaba en la norma, ¿no es cierto? Entonces eso no era que una decisión definitiva y una negativa definitiva, era en ese momento. Claro, y yo me acuerdo que haber conversado también con otros médicos de esa época, jóvenes. Incluso se dice que los profesores que tanto querían a sus alumnos, que eran sus tesistas, sus discípulos, por esas diferencias se distanciaron. Bueno, pero finalmente tenemos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia con su propio espíritu especial y que significa más de la mitad de la producción científica si le medimos el número de publicaciones en revistas indizadas. Significa también pues que el espíritu era diferente, o se separó, digamos, el espíritu investigatorio de la San Marcos y se fue a lo que ahora se llama Lima Norte, que es populosa, pujante. Esa diferencia en el pensamiento por la investigación ha dado buenos resultados. Bueno, yo creo que sí. Ahora, no queremos decir con esto que en San Marcos se quedaron aquellos que no hicieron investigación, para nada, porque San Marcos, con los pocos recursos que tiene, sigue produciendo mucha investigación y de gran calidad, seguramente no como ellos quisieran, pero la sigue produciendo, ¿no? Es la segunda universidad en producción, en investigación, ¿no? Entonces... de todas maneras hay una diferencia. Claro. ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Eso quería, sí, para que esto pueda servir también como ejemplo para otras universidades. Sí. También, solo cuando tú comentaste hace un ratito, para que no se quede la audiencia con la idea que o sea, en esa época a los estudiantes de alguna manera no queríamos plantearles alguna distancia, o bueno, Alberto Hurtado y Honorio Delgado, las autoridades de la época. No, nada más lejos, es más, un par de promociones se pasaron y otras quisieron pasarse a Cayetano con ese espíritu, ¿no? De sí hacer investigación, hacer una vida académica de calidad, y aquellos estudiantes, la primera promoción de fundadores estudiantes, querían también hacer investigación. Y eso lo ligo con tu pregunta última. Como las personas que tenían ese espíritu, inclusive ya tenían ganados algunos fondos de investigación importantes con instituciones extranjeras que los tuvieron que dejar en San Marcos, porque bueno, si se iban sin nada, obviamente. Siguieron con ese espíritu, ¿no? Si en el Perú no hay recursos, nosotros tenemos que ir a formarnos afuera y luchar por los recursos fuera. Y eso es lo que siguió haciendo Cayetano. Claro, esa es una característica especial. Exacto. Que sigue hasta ahora luchando por los recursos internacionales. Y yo creo que por eso es que estamos donde estamos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Soy Modesto Montoya, conversando con la doctora Fabiola León Velarde y el doctor Félix Escalante. Con el doctor Félix Escalante vamos a intercambiar algunas informaciones sobre la Facultad de Ciencias de la UNI. ¿En qué año se creó la Facultad de Ciencias de la UNI, Félix? Bueno, el antecedente, ¿no?, de la Facultad de Ciencias, evidentemente, es el departamento preparatorio de la antigua Escuela de Ingenieros, que también, como en el caso de Cayetano, en realidad sale de la Facultad de Ciencias de San Marcos de esa época, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí hay historia, ¿cómo se llama?, que nos estrecha, ¿no? Porque el gobierno de Manuel Pardo contrata ingenieros para las construcciones civiles aquí en el Perú. Entre ellos llega don Eduardo de Havish, ¿no?, que polaco, sí, él, y en esa época prepararon un reglamento general, estaban cambiando el reglamento general de estudios de la universidad, ¿no?, de San Marcos. Entonces él se da cuenta y le dice a Pardo, ¿no?, que los profesionales que se preparaban no eran los adecuados para el desarrollo
del país de esa época, ¿no? Entonces, es ahí que se incuba, ¿no? la antigua Escuela Nacional de Ingenieros. Eso es en 1876, ¿no? Pero, como digo, nuestra facultad, ¿no? Nace con antecedente el departamento preparatorio de la antigua escuela, porque había una preparación es al estilo europeo. Sí, o sea, había una preparación para los estudiantes que iban a continuar realmente ya la carrera de ingeniería, ¿no? En esa época 2 carreras, ¿no? Construcción de civiles y de minas, ¿no? Entonces tenían un año de preparación, ¿no? Y eso continuó más o menos incluso hasta la época de cambio de estructura de la escuela a universidad, que es el 55, ¿no? En el 55, 56, las autoridades en realidad cambian de nombre, ¿no? Al departamento preparatorio y le llaman Facultad de Ciencias Básicas. Sin embargo, la labor que seguía haciendo era la misma. Preparación, ¿no? En realidad el cambio definitivo, ¿no? Al cual nosotros festejamos en la facultad es en realidad el año 1960, ¿no? Donde las nuevas autoridades ¿cómo se llama? Emiten una nueva reglamentación para la universidad, y en la UNI se eligen nuevas autoridades, y entre ellos a la cabeza don Mario Samanibollo, que creo que es digamos, el fundador de la Facultad de Ciencias. Que le dio un tono nuclear. Bueno, en realidad él en un discurso habla para la universidad, que en esa época todavía no se entendía muy bien, que la función de la universidad era crear conocimiento, y eso es justamente investigación, ¿no? Entonces, creo que por esa razón, ¿no? Él empuja para la creación de la Facultad de Ciencias, que comenzó a llamarse Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, porque realmente se creó con esas especialidades. Porque antes era, digamos, la ingeniería era construcción de cosas, ¿no? Sí. Más bien investigación básica. No, claro, no había realmente creación de nuevos conocimientos. Ahora, en esa época surge también un problema, ¿no? El Instituto de Matemáticas de la UNI. Claro, eso posteriormente a la creación de la Facultad de Ciencias aparece el Instituto de Matemáticas de la UNI, que es el antecedente ahora del INCA, ¿no? Eso ocurre el año 62, si no me equivoco, pero tuvo una corta duración. Sin embargo, formó gente, ¿no? Una duración un poco también movida, porque los estudiantes se levantaron y expulsaron, si no me acuerdo mal, a los profesores. Claro. Paula Pasquel, César Carrasco. Claro, no, tipos movidos. Fue en realidad, tuvo que ver algo con eso, pero también tuvo que ver el gobierno militar de la época, ¿no? Entonces, el 68, más o menos coincidiendo con lo que ocurría también en Europa, ¿no? En Francia particularmente, 68, también en la UNI, en las universidades, aquí aparece un movimiento parecido, ¿no? Y entonces los estudiantes comienzan a ver que la colaboración, sobre todo apoyo económico que venía de la FOR, era malo. Ciertamente, ¿no? La Fundación Ford trajo dinero para incluso iniciar el programa de investigación y una maestría en ciencias, y también en otras universidades, claro, no solamente en la UNI, incluso en mi época, cuando, bueno, tú eres posterior. No, yo no soy tan
ingresaste posteriormente. Ya en mi época, yo ingreso a la UNI en el 65, ¿no? Nosotros todavía teníamos profesores del Cuerpo de Paz. ¿Del Cuerpo de Paz? Sí, sí, había profesores en la UNI que colaboraban con la UNI, pero ya en el cerro de la UNI ya había esas pintas yanquis, go home, ¿no? ¿No? Entonces ya había ese movimiento, ¿no? Entonces en ese transcurso, ¿no? Es que ocurren estos hechos, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que había profesores no solamente de Estados Unidos, había alemanes, franceses, argentinos, sí. y varios países, ¿no? Claro. ¿Cómo es que Hubo se llega a eso? ¿Por ¿Por qué se interesa en la pequeña UNI? Claro, hubo una estrecha colaboración o apoyo que desaparece posteriormente, ¿no? Cuando desaparece los programas de los franceses, ¿no? Que venían a hacer su servicio militar, ¿no? Entonces hay una colaboración estrecha, sobre todo Servoz Gabán, que es un físico muy conocido, creo que en esa época era jefe del CNRS de Francia, ¿no? Entonces vienen franceses, profesionales franceses jóvenes a colaborar con la UNI, particularmente en física. Porque uno de ellos, incluso me refiero a Bernard Bigot, que ahora es presidente de la Comisión de Energía Atómica de Francia, y otros más que son altas autoridades científicas en Europa. Significa pues que esta facultad tuvo un buen inicio de apoyo intelectual y de recursos, pero tengo la impresión que ha habido una disminución en la actividad en su historia, contrario a lo que ha sucedido en la Universidad Cayetano Heredia, que más bien ha habido un incremento importante. Claro, es una impresión nada más. Mucho tiene que ver, evidentemente, la parte económica, ¿no? O sea, se deterioró evidentemente el presupuesto de la UNI, ¿no? Y la UNI tenía que dar, ¿no?, importancia a buscar recursos. Tal es así de que hasta ahora, si no me equivoco, el 60% de los recursos que genera la UNI es para mantener al estudiantado, ¿no? Ahora, la Universidad de Ingeniería abre su Facultad de Ciencias con San Mamés Bollo. Me acuerdo haber leído, y también cuando ingresé, se hablaba mucho de energía nuclear, había instrumentos nucleares, e incluso se tuvo la visita de Robert Oppenheimer, que fue el padre de la bomba atómica. De modo que la Universidad de Ingeniería tenía más o menos esas tendencias. Incluso se contrató al doctor Víctor Latorre, que venía de la Universidad de Maryland, y eso es en el campo de la física, nació con tono nuclear. Y en matemáticas un poco había influencia francesa y argentina. Tú como matemático, ¿cómo ves? Claro, ¿Qué componente de la matemática que se cultivó en los inicios de la universidad? Claro, los argentinos en realidad vienen posteriormente, en la diáspora en realidad argentina, por el gobierno ¿cómo se llama de los militares argentinos, ¿no? Que hubo una salida masiva de profesionales argentinos, y en esa época San Mamés incluso viaja a Argentina y contrata físicos, matemáticos y químicos, ¿no? Llegan a la UNI y están un tiempo también, no están mucho tiempo. Sin embargo, fueron ellos los que le dieron también cierto empuje a nuestra facultad, ¿no? Y ya últimamente, ¿no?, la facultad, ¿no?, que como ya mencioné fue creada en 1960, ¿no?, más o menos, si no me equivoco, hasta el 84,
que se revierte, como salen los militares, sale una nueva ley y los programas académicos, ¿no? Porque, desaparece el departamentalismo que digamos, impuso el gobierno militar, ¿no? Y los programas académicos nuevamente se organizan en facultades, ¿no? Así es. Entonces, es ahí que, a partir de ahí, de esa época, comienza nuevamente la Facultad de Ciencias a tener una pendiente positiva ya, ¿no? Muy bien, amigos, estamos entonces escuchando la historia de la facultad. Vamos a volver en el último bloque sobre este tema, pero brevemente debo señalar que en los años, fines de los años 60, vivía yo en la residencia universitaria, rodeado por la policía, el ejército, nos rodeó completamente, y una amiga mía que la quiero mucho, que vivía en Huánuco, me invitó a pasar unos días en esa ciudad. Partí a las 8 de la noche de la UNI, llegué a las 9 a Huánuco, y conmigo llegó también el expreso diciendo que 1000 policías con perros, policías, luz de bengala habían tomado la universidad, y todos los que estaban adentro los habían expulsado. O sea que me salvé por cuestión de minutos, y también por... Estamos entonces conversando sobre la comunicación que se ha establecido entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, separadas por la avenida Túpac Amaru a unas 3 cuadras, 2 cuadras. Doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿cómo se ha establecido la colaboración? ¿Qué tipo de colaboración hay entre la UNI y la Cayetano? Bueno, nosotros hemos tenido distintos esfuerzos y aproximaciones de las distintas facultades de manera permanente, porque somos conscientes que tenemos ahí una posibilidad de una alianza estratégica mucho más importante de la que la hemos tenido o la tenemos en la actualidad. Pero bueno, eso también yo creo que está, la responsabilidad o la causa de que no nos hayamos acercado más, es también por las situaciones de la falta de apoyo de la ciencia en el país. O sea, que siempre hay que hacer énfasis, y creo que tú lo haces en todos los debates y en todas las tribunas, Modesto, muy esforzadamente también, que no habiendo recursos para hacer investigación en el país, fondos importantes a los cuales podamos concursar y hacer ciencia de calidad, bueno, tenemos que hacer muchos esfuerzos las universidades y las investigadores para buscar nuestros propios fondos. En el caso de la Cayetano, como lo hemos comentado, salimos a buscar fuera, salimos a buscar redes, pero todo eso requiere una energía, requiere recursos, requiere personas que se dediquen a establecer contactos, redes. Por ejemplo, ahora estamos en la red de investigación y desarrollo, la red IDI, en la que 6 universidades nos hemos juntado, la Alianza Estratégica, UNI, San Marcos y la Agraria, Cayetano Heredia y Católica, para trabajar en conjunto. Pero es un esfuerzo muy grande, más grande de lo que se piensa, porque tenemos que poner personas destinadas, personas que deberían estar haciendo docencia para generar recursos, no, las tenemos que destinar a hacer la red, a construirla, a hacer divulgación, a hacer los esfuerzos que se junten también los investigadores y que busquen recursos adicionales. Entonces, sobre todo yo quiero hacer énfasis en eso, que hemos tenido a lo largo del tiempo muchísimas alianzas, a veces inclusive individuales, profesores de la UNI que están hoy en día en Cayetano. Acaso comentamos que con el profesor, el doctor Julio Alcántara, gran matemático, el doctor Mirko Sinmi, que ha ganado el premio SINACIT del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en innovación el año pasado, y para este año una mención honrosa también por un diagnóstico temprano de tuberculosis. Además, casado con una cayetana, ¿no? Además, así es, la doctora Patricia Shin. Y permanentemente los buscamos cuando nosotros requerimos
En la parte biomédica, cuestiones de bioingeniería, por ejemplo, ingeniería biomédica. Estamos en permanente contacto, es verdad, cruzamos la pista y tenemos la solución. En el caso de mi laboratorio, yo estuve muchos años en el laboratorio que era de biofísica o de fisiología, y también trabajamos con ingenieros de la UNI calladamente porque ellos nos resolvían los problemas técnicos que nosotros teníamos. Así es que nos acercamos permanentemente, pero yo creo que esfuerzos mayores para proyectos de gran envergadura requiere lo que las universidades pedimos desesperadamente, que es más apoyo del gobierno peruano a la investigación. Una curiosidad, Fabiola, ¿quién te enseñó matemáticas y física? Bueno, justamente ingenieros de la UNI, la ¿Te mayoría. acuerdas o no te acuerdas? Bueno, claro que sí, el doctor Jaime García Zócola, Matemático de la UNI. matemático, el propio Julio Alcántara, algunas clases. Es un tranquero ese, ¿ah? Sí, muy y el doctor, él sí se me está escapando el nombre, también de la UNI. Bueno, el doctor Lebrando Lu, que nos enseña física, ¿no? Él hasta ahora es un gran docente en la Universidad Cayetano Heredia. En realidad todos aquellos que nos han enseñado, prácticamente todos, no todos, pero tenemos también muchos que han ido a la Universidad de Moscú y que están hoy día en Cayetano enseñando física, matemáticas. Pero en la UNI ha sido nuestra mayor fuente de docentes de matemáticas y física. Y en la Facultad de Ciencias estoy enterado que la joven bióloga Barteta enseña biología en la Facultad de Ciencias. Bueno, ¿y cómo tú, Félix, has visto la colaboración Cayetano-UNI? Bueno, no hay una colaboración formal en el sentido de que se han firmado convenios o papeles, ¿no? Lo que hay es una colaboración entre científicos, ¿no? Que se conocen, ¿no? En este caso con CIMI y la gente de la UNI. Tengo entendido que han ganado un proyecto BIT, ¿no? La Facultad de Ciencias y con Cayetano, ¿no? Y la facultad también, evidentemente, como facultad propiamente ha ganado otros proyectos también del BID. El INCA ha ganado varios, ¿no? También otros proyectos financiados por Concitec y Francia, ¿no? Esos proyectos STIC, ANSUD y MATANSUD, que nosotros hemos ganado ya 4 proyectos. Pero digamos la colaboración con Cayetano. Como digo, no hay un convenio formal. Y sería bueno que hubiera más. Por supuesto, ¿no? Con recursos, como dice la doctora Fabiola León Velar, se requiere. La cercanía entre las dos instituciones creo que amerita, ¿no? De que haya una colaboración más estrecha, ¿no? Lo que puedo poner es, si es un ejemplo, en el caso del IMCA, Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, nosotros tenemos ahí sí una colaboración formal con la Universidad Católica, ¿no? Hay un convenio de por medio, ¿no? Y hay profesores de la Católica destacados a nuestro instituto, ¿no? Y nosotros damos un doctorado en matemáticas, ¿no? Que es reconocido a nivel internacional. Ya tenemos, o sea, hacemos nuestro doctorado en el caso de matemáticas todavía en cotutela, por ejemplo, con universidades francesas, ¿no? Universidades españolas y también con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Igualmente, como en física, también hay doctorados en física, ¿no? Que, con la Universidad de Uppsala, con la Universidad de Finlandia, el ULU, ¿no? Que todavía, evidentemente, es un apoyo que tenemos, ¿no? En química también con varias universidades españolas, ¿no? Entonces estamos produciendo doctores en física, en matemática y en química. Brevemente, Fabiola, unas palabras finales. Sí, justamente hablando de colaboración, las próximas semanas vamos a firmar un convenio con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Enfermería de la universidad, porque también consideramos que ahí hay un espacio para desarrollar
todo el cuidado del enfermo que tiene que ver con los aspectos técnicos para la rehabilitación, para ayudar a cargarlo. Y de manera que, bueno, has acertado porque justamente nosotros seguimos buscándonos para seguir trabajando. Muy bien, amigos, no se olviden, ya estamos a puerta del Encuentro Científico Internacional, donde estarán presentes la UNI Cayetano, en la Facultad de Ciencias de la UNI, en el Teatro de la UNI. Ingresen a la página web www.encuentrocientificointernacional.org y nos encontramos